Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la doctora Tanalís Padilla, investigadora del MIT en Boston y autora de un libro fundamental para comprender el normalismo rural en México. Lecciones inesperadas de la Revolución, una historia de las normales rurales. Tanalís, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Al contrario, gracias por la invitación. Comencemos por una pregunta obvia. Hoy en día no hay más de 18 normales rurales, de las más de 460 que son normales públicas, es decir, es una pequeña cantidad. ¿Por qué escribir todo un libro de historia sobre esa pequeña muestra? Hay varias razones. Yo creo que empezaría diciendo que las normales rurales fueron fundamentales para el proyecto de nación y de justicia social a partir de la Revolución Mexicana de 2010 a 2020. En muchos sentidos, sus egresados fueron el eje vertebral para implementar la justicia social, la reforma agraria, las cooperativas, los sindicatos y sobre todo pues la educación para los pobres. Entonces, por ello son muy importantes para entender el siglo XX y también porque sus estudiantes que siguen egresados de ahí, aunque sean pocas escuelas ahora, de las 35 que fueron en los 30, siguen siendo sujetos, podríamos decir políticos o con conciencia, fundamentales en todas las décadas del siglo XX y del XXI. Las normales rurales se fundan en México en 1922, un año después de la Secretaría de Educación Pública y el mismo año en la que hace el boom el muralismo mexicano, toma vida, toma forma. Y al principio es una sola escuela, en Tacámbaro, en una región de cristeros, literalmente, es decir, de fanáticos religiosos. ¿Cómo es que esas escuelas comienzan a expandirse? ¿Por qué es que el Estado mexicano las toma y decide incubarlas o prohijarlas? Sobre todo, sí, empiezan en los 20, 22, como dices, y en la década de los 20 se van fundando algunas otras normales rurales en varias partes de la República. Pero adquieren sus características y su importancia fundamental en la década de los 30, específicamente con la presidencia de Lázaro Cárdenas, de 34 a 40. Y digo que adquieren sus características fundamentales en ese entonces porque es entonces cuando son hechas explícitamente para los hijos e hijas de campesinos e indígenas. Son destinadas para la población pobre. También es cuando, dada la política de la educación socialista del Estado mexicano, adquieren ahí un compromiso con la justicia social, ¿no? En los 20 se siente más como traer el progreso, la modernización o crear ciudadanos modernos para el nuevo Estado. Pero en los 30 adquieren como mencioné, esa característica de justicia social en que los egresados se iban a desplazar a las comunidades más remotas y ahí, conjunto con las comunidades, iban a organizar cooperativas, iban a tratar de concientizar a la población sobre sus derechos bajo la nueva Constitución e iban también a tener una relación digamos de liderazgo y de integración a las comunidades para no solo enseñar a los niños a leer y escribir, pero también a los adultos. Y como ya dije, no solo se trataba entonces de la educación, pero de los derechos de los sectores que habían sido tan marginados y explotados durante el siglo XIX y bajo la dictadura de Porfirio Díaz. Salvo el periodo del general Calles, en el que, por ejemplo, se construye una escuela como el Meche, la niña de los ojos del general, ¿no? Sí. Él fue presidente formal en México del 24 y del 28 y manda más hasta que prácticamente el general Cárdenas lo expulsa del país, sí. Ya bien adentradas la década de los 30.
la mayoría de estas escuelas son escuelas muy precarias. Son escuelas en las que participan en su construcción los padres, los mismos alumnos, los maestros. ¿Cómo explicarse ese fenómeno en donde la comunidad se involucra en el levantar escuelas que son para maestros, no son para ellos mismos, no son para sus niños, que se mantiene hasta la fecha? Se explica esa integración de la comunidad en el establecerlas, en construirlas, en defenderlas, porque son una conquista de la revolución, una conquista del pueblo. Y los padres, digamos, de los hijos que van ahí, o los campesinos, los indígenas, los trabajadores, la gente humilde, entiende muy bien dos cosas. Entiende que son fundamentales para tener un derecho a la educación, ¿no? Que otra vez no habían tenido ese derecho antes. Y también entienden que para los hijos que pueden ir ahí, dan una oportunidad de tener un trabajo que, aunque sea todavía modesto, le implica salir de la pobreza. Y también ese vínculo entre la educación, el liderazgo social y la redistribución de la riqueza, lo entienden como un legado de la revolución que algunos de ellos mismos, de sus ancestros, pelearon, y no van a dejar que no se haga real. Uno, cuando revisa esa historia, encuentra personajes que parecen misioneros, ¿no? O sea, José Santos Valdés decía que los maestros rurales eran los que habían heredado la misión de los antiguos jesuitas o de los antiguos dominicos, que llegaron no solo a evangelizar, sino también a educar en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Personajes que tú has tratado desde hace muchos años, como Raúl Isidro Burgos, que se vestía con calzón y con camisa de manta blanca y con guaraches, y que sacaba dinero de su salario para pagar la terminación de las obras de la Normal de Ayotzinapa, ¿no? O como el mismo José Santos Valdés, ¿no? Que eran como una especie de santos laicos. ¿De dónde salen estos hombres? Bueno, su mayoría eran hombres, había también mujeres, pero... Sí, exactamente. Pues a las personas, por ejemplo, a las que te estás refiriendo, son verdaderos impulsores del proyecto educativo con justicia social. Y una de las características muy interesantes de la Secretaría de Educación Pública, cuando en sus primeras 2 décadas, es que tiene a muchos maestros, intelectuales, trabajadores, ya sea comunistas, socialistas, y personas, las figuras como las que tú mencionas, ven en este proceso educativo una forma de redistribución de la riqueza, una forma que va a largo plazo, ¿no? Pero una forma, un camino al que hay que entregarse, y lo hacen verdaderamente con ese sentido, no solo de misionario, yo diría, pero también de líder social, de alguien que cree en mejorar las condiciones de la humanidad, para decirlo de una forma ambiciosa, y que está dispuesta a entregarse, y que ve en los ideales de esta institución una forma de crear a alumnos, a maestros, a seres que tengan ese compromiso y que a la larga puedan seguir reproduciendo este ideal. Las normales rurales son parte de la Escuela Rural Mexicana originalmente, ¿no? Son su brazo formador de su ejército docente. Y en su momento fueron reconocidas internacionalmente. John Dewey habló maravillas de ella, pero tú haces referencia también a otros pensadores y a otros observadores latinoamericanos sobre esta experiencia. Sí, por ejemplo, en Perú, o desde Perú, vinieron intelectuales ahí también a visitar a México para ver, y visitaron las normales rurales para ver el ejemplo de este proyecto que se hacía, que lo veían no solo como de justicia social, pero también como proyecto de nación y proyecto educativo.
para otros países que tenían una demográfica similar, ¿no? De población indígena, de población campesina. También en Bolivia se hacían encuentros. De hecho, cuentan que en la institución de Huarizata, esta escuela indígena en Bolivia, estaba una imagen de Lázaro Cárdenas colgada ahí, ¿no? Entonces, para el resto de América Latina, el proyecto de educación y de las normales rurales en particular fue muy, muy importante y un modelo a seguir. Y aquí quisiera también hacer un paréntesis que incluso para la población afroamericana en Estados Unidos admiraba mucho el proyecto educativo que se hacía a partir de la Revolución, porque a pesar de que era asimilacionalista, de que trataba de asimilar a la población indígena, era un contraste enorme con la política de segregación de Estados Unidos, ¿no? Y veía cómo se trataba de implementar a la población indígena y campesina a un proyecto de nación, no dividirla y hacerla a un lado. Entonces, en eso México destacó muchísimo. Candil de la calle, oscuridad de la casa. O sea, esas sí. Escuelas han sido revaloradas internacionalmente. Ajá. Y sin embargo dentro del país han sido estigmatizadas. ¿Cómo explicarnos esta paradoja? Pues han sido estigmatizadas sobre todo si se les ve o si se les entiende como un proyecto de lucha de clases y si a la revolución misma se le entiende como ese proyecto de lucha de clases, en donde con la revolución los de abajo ganan terreno en sus derechos, y durante los 30 se implementa con la reforma agraria, con todas las reformas que fueron empujadas desde abajo, que fueron integradas a la Constitución y que Cárdenas tuvo la disposición de implementar gracias a las movilizaciones campesinas, no solo a él. Pero después de eso, en las décadas subsecuentes, la derecha, pues que nunca estuvo conforme, los ricos que nunca van a estar conformes, siguieron en la lucha eterna por derrogar esas conquistas. Y dentro de ellas, dentro de esa lucha, y durante diferentes maneras, pero con muchas similitudes, durante los 40, 50, durante la Guerra Fría, con el neoliberalismo, las normales rurales son atacadas o son representativas de todo lo que se opone la derecha, ¿no? Desde que son laicas, desde que enfatizan los derechos colectivos, desde que ponen el énfasis en los derechos materiales, digamos, como se puede ver, porque las normales rurales tienen su comedor, tienen sus dormitorios, ¿no? Para los estudiantes pueden estudiar ahí gratis. Entonces representan en muchos sentidos todo lo que está en contra la reacción. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Amigos, amigas, no se despeguen de su monitor. Regresamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con la doctora Tanalis Padilla, investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, autora de un libro, decíamos, fundamental sobre la historia de las normales rurales. Tanalis, el mundo del normalismo rural se puso en la agenda pública en México, pero también en el mundo, a raíz de la tragedia de Ayotzinapa. 26 de septiembre de 2014, 43 muchachos fueron salvajemente desaparecidos. A 9 años de distancia de la tragedia, todavía no sabemos exactamente lo que sucedió y sus padres siguen buscándolos. Esa noche de Iguala, la ciudad donde se dieron los hechos, es un accidente en la historia del normalismo rural o hay elementos a lo largo de estos 100 años ahora que muestran que es parte de un patrón sistemático de comportamiento del Estado hacia estas escuelas. Sí, yo diría lo que tú acabas de decir, ¿no? Lo último, no es un accidente. De hecho, en esa tragedia, en ese ataque
a los jóvenes se pueden ver varias cosas de la historia de las normales rurales y de la represión de las cuales siempre han sido víctimas las instituciones, ¿no? Porque recordemos que una de las cosas que estaban haciendo los jóvenes es de conseguir autobuses para poder desplazarse a la marcha del 68 para conmemorar a los estudiantes que habían sido masacrados el 2 de octubre de 1968. Y eso era parte de su tradición de estudiar la historia, de saber dónde estaban ubicados, qué había sido el Estado mexicano y la importancia de movilizarse. Entonces ahí ya mismo en la tradición, en lo que estaban haciendo, era muy importante, ¿no? El hecho de que los cercaran y con la complicidad de todos los, como ahora sí sabemos, a pesar de que todavía no sabemos muchas cosas, sabiendas del Estado y el grupo criminal, muestra o es un acto dramático de muchas de las represiones de las cuales habían sido víctimas anteriormente. Y además, no solo es el crimen, pero también cómo se trató de encubrir y también de demonizar a los estudiantes después de que pasó, ¿no? El Estado trató por todo decir, no, pues si algo les pasó es porque en algo andaban, ¿no? Que es siempre parte del discurso. Y ahí, pero lo importante es que no pegó, esta vez no pegó, y los mismos normalistas se encargaron de organizarse entre sus escuelas y darles a conocer a México y al mundo la historia de las normales rurales. Entonces creo que no es coincidencia que a través de ahí podamos ver muchos de los procesos históricos que han vivido las normales rurales. Usualmente el normalismo rural tiene cara de hombre. Uh-huh. Los muchachos de Ayotzinapa son todos varones. Cuando se habla de egresados reconocidos, como el profesor Lucio Cabañas, estamos también hablando de hombres. Tú en tu libro recuperas muchos testimonios de egresadas de normales rurales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta relación entre las mujeres y el normalismo rural? Ajá. Es muy interesante ver no solo el papel, pero la experiencia de las mujeres normalistas, ¿no? Y pensemos, es cierto, el rostro del normalismo rural es hombre, es masculino, a pesar de que la figura de la maestra es una de las pocas profesiones a las que históricamente sí se les permitió entrar a las mujeres, ¿no? Pero como líder social se concibió como masculino, entonces fue en parte por ello que prevaleció esta cara, ¿no? Pero las normales rurales fueron importantísimas para los derechos de las mujeres, en primera porque fueron coeducativas al principio, en parte porque se decía que había que darles las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y fue parte de esta misma guerra contra o ataque contra las normales rurales que a partir de los 40 se separaron las de hombres y las de mujeres. Pero las mujeres, cuando relatan su experiencia en las normales rurales, destacan varias cosas. En primera, destacan la importancia de lo colectivo, ¿no? Ahí de estar con sus compañeras y de movilizarse, les encuentran una voz que antes no tenían y encuentran una forma de reivindicar sus derechos que a lo mejor no son feministas como tales, sobre todo en décadas anteriores, pero que son importantes derechos que se reivindican a sí mismas y que luego pueden pasar a defenderse ellas mismas desde su perspectiva de género. Y esto también y otra parte que también es muy importante y que muchas destacan, es que les dan a las mujeres un acceso a un trabajo. Van a tener de qué vivir después de graduarse y no van a tener que depender de su pareja que las mantenga, y eso les da otra forma de reivindicarse y de independencia. Y también siempre, aunque no fueron los rostros del liderazgo, siempre participaron en movilizaciones normalistas, ¿no? Entonces es muy interesante ver eso. Habría que decir que las últimas tres dirigentes de
la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, Ujú. son mujeres, Sí, ¿no? sí. Es algo que se está modificando, Ajá. pero a lo largo de la historia, como tú explicas, no aparece así, salvo Ujú. como que están empujando Sí. detrás y haciendo posible esas otras Ajá. luchas, ¿no? Que es algo paralelo a varios de los movimientos sociales, ¿no? En la historia, que las figuras que aparecen son masculinas, aunque el contexto social y las masas que las hacen son de hombres y mujeres, y las mujeres que siempre aportan algo muy esencial y para que esos movimientos puedan consolidarse. Tanalis, uno de tus últimos libros, el más conocido hasta este que ahora sale con el sello de la editorial Cigarra, es sobre Rubén Jaramillo, ¿no? Ese movimiento que fue el puente, la transición entre las viejas luchas zapatistas agrarias y las guerrillas socialistas. ¿Por qué te metiste a investigar y a escribir un libro tan exhaustivo como el que hiciste sobre el normalismo rural? De hecho, se debe a la investigación que hice con del movimiento jaramillista, ¿no? Fue un movimiento, como bien lo dijiste, de la revolución que duró casi 2 décadas y media y que luchó por los derechos campesinos, porque no se traicionaran lo que se había ganado con la revolución. Y ahí yo me encontraba con maestros rurales por todos lados, me los encontraba como líderes orgánicos, como escritores de los planes o declaraciones, como asesores. Y para mí eso representaba un poco de una incógnita, porque no entendía por qué estos líderes campesinos que según yo había estudiado o me había formado, habían sido, como dije, no solo formados como líderes para la justicia social, sino también para formar ciudadanos leales al nuevo proyecto revolucionario, al nuevo proyecto de nación. Entonces yo me preguntaba si se les ha escrito, estudiado sobre todo a los maestros del siglo XX y XX como agentes del Estado, agentes que iban a formar a ciudadanos leales, ¿por qué yo me los encuentro como líderes de esas rebeliones? Y eso me llevó a las normales rurales donde eran formados estos maestros rurales y ahí me encontré todo un mundo tanto institucional como comunitario, como de los de abajo, que explica por qué generación tras generación se crea una conciencia social entre los egresados de las normales rurales. Tu libro está elaborado con un exhaustivo trabajo sobre los archivos, eh, archivos que no están ni muy ordenados ni son muy disponibles, a diferencia de otros temas, ¿no? El mundo del normalismo rural está disperso en muchos lados y es muy difícil tener acceso a ellos, y muchísimos testimonios de historia oral, de maestros y de maestras. Parece un concierto con un coral, con un canto coral detrás. ¿Cómo compaginar este trabajo con la frialdad de los papeles, con la riqueza de todas estas voces? Es un trabajo largo, largo. ¿Cuántos años estuviste haciéndolo? Híjoles, creo que casi 15. Si empiezo la investigación en 2006 y cuando salió la versión en inglés en 2021, fue un largo proceso de investigación, de leer y de tomar notas sobre los documentos, de entrevistar a varias personas, de hacer muchos testimonios y luego de redactar y volver a redactar y todo. Entonces lo que trato de hacer con tantas fuentes distintas es de armar o de construir o de contar una historia en donde cada documento, cada fuente me aporta un pedacito de esa historia. Entonces, cómo ponerlas en diálogo, o cuando hay contradicciones, cómo explicar esas contradicciones dentro del contexto más amplio. Y de ahí llevar un hilo conductor que nos lleve desde su fundación en los 20, la década del siglo pasado, a un siglo después, ¿no? Tu libro se llama Lecciones inesperadas de la Revolución, una historia de las normales rurales. ¿Por qué le pusiste ese nombre?
Lo de inesperadas viene relacionado un poco a lo que ya mencioné, de que me sorprendió ver a los maestros rurales como líderes de grupos de protesta en contra del Estado. Pero lo inesperado para mí, que es como termino el libro, es que si uno piensa en la Revolución Mexicana en términos de su consolidación de Estado, de su proyecto de consolidación de Estado, y cómo, sobre todo después del cardenismo, aunque con las instituciones del cardenismo, el Estado fue cooptando y endureciéndose, siempre diciendo que defendía la revolución, que hayan sido estos jóvenes que iban con la misión de los principios de la revolución, que se hayan rebelado en contra de ese Estado, parece una lección inesperada. ¿Qué tan inesperada? Quizás si uno piensa en el concepto de justicia social, a diferencia de control, de consolidación del Estado, no es tan inesperada, sino que más bien estaban siendo consecuentes con sus lecciones que habían tenido desde el principio. Tanalis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.